discípulos. A partir de ese momento, conéctate con nosotros para conocer más de nuestra Iglesia Católica. Compartiremos temas de catequesis, formación para laicos, los retos, desafíos en la evangelización del mundo de hoy. Diócesis de Málaga-Suatá, una iglesia que camina, que anuncia y vive el Evangelio. Bienvenidos. Qué alegría nuevamente encontrarnos, queridos amigos, en esta serie de catequesis, de dogmática, en la cual ustedes y yo estamos invitados para que como iglesia vivamos la fe, vivamos por supuesto en aquellas cosas que por supuesto como iglesia a través de la historia hemos tenido como verdades de fe, aquellos dogmas y por supuesto las herejías que han hecho que se produjeran estas dogmas de fe. Los invitamos para que oremos en la presencia de Dios en este momento. Los invito para que juntos nos unamos a la oración diciendo: Señor Dios nuestro, enciende nuestros corazones con tu espíritu de amor, para que podamos pensar siempre lo que es de tu agrado y amarte sinceramente en nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a dar a conocer el objetivo por el cual estamos nuevamente en esta emisión, y es conocer la enseñanza acerca de la doctrina de nuestra iglesia, acerca de esos dogmas frente a la persona de nuestro Señor Jesucristo, las definiciones pues de Él mismo, y bueno, por supuesto, tener un acercamiento a ese conocimiento de los dogmas, de las herejías también, y bueno, todo el desarrollo histórico, también doctrinal, que a través de la historia nuestra iglesia pues ha tenido. Así es, un tema bastante importante para cada uno de nosotros. Hemos venido hablando o estamos tratando el tratado de la Cristología. El Jesús histórico que vimos en el encuentro anterior, y en ese mismo contexto, en esa misma línea, queremos tratar en este séptimo encuentro el tema o la cuestión de los dogmas. ¿Qué es un dogma? ¿Por qué eso? ¿De dónde surgen? Y todo lo demás. Entonces es un tema bastante importante para cada uno de nosotros, sobre todo en la parte de la fe cristiana. Así es, Carlitos. Entonces, en un primer momento vamos a hablar sobre el dogma. ¿Qué es un dogma en nuestra Iglesia Católica? El dogma se trata de una verdad de fe confirmada a través de la historia. Por tanto, se define como aquella que es creída en la misma fe, que debe ser creída por todos los fieles, por ustedes y por nosotros, aquí quienes impartimos esta enseñanza, por todos los bautizados. Y características principales de los dogmas: lo primero es revelada por Dios. También hay que tener en cuenta que la iglesia los define, los dogmas. Eso tiene una trascendencia, es la autoridad, por supuesto, dada por Jesucristo a aquellos que pues pueden declarar, el sumo pontífice que declara pues estas verdades de fe. Esta es forma esencial en la cual pues debemos llevar al corazón la misma fe. Otra, pues, la obligación para los fieles, la obligación de nosotros los bautizados de aceptar, de leer, de llevar a la vida misma estos dogmas. Inmutable, porque pues no se puede cambiar esos dogmas de fe. Entonces, cuando se cambia, se dice o se declara, digamos, una oposición frente a esa verdad revelada, lo conocemos como herejía. Más adelante pues lo vamos a ver. Y ya pues esa comprensión se puede ir profundizando a raíz de documentos, a través de ya la doctrina que los mismos sumos pontífices o en los momentos oportunos en nuestra iglesia pues se permite dar a conocer. ¿Cuáles? Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de dogmas
que en nuestra iglesia se han dado. Así es. Entonces, primero hay que debemos dejar claro que el dogma es una verdad de fe revelada principalmente por Dios, ¿cierto? Por Dios. Pero que la iglesia le hace como el proceso, ¿cierto? De revelarla, de que esa inspiración, eso que se pone como firme, ¿cierto? Porque es una firmeza, algo que no se puede mover, ¿cierto? Esa es la característica de un dogma, que es algo firme, sólido, contundente. Entonces, primero es una verdad revelada por Dios, que la iglesia a través de un proceso serio, ¿cierto? Y largo, ¿no? Eso no es de la noche a la mañana que se me ocurrió esto, tuve esta revelación, tuve esta inspiración, entonces voy a sacar este dogma, ¿cierto? No es de esa manera, es un proceso bastante largo, bastante minucioso para poder sacar un dogma, ¿cierto? Bueno, y hay unos ejemplos muy claves ya para entender el tema de los dogmas. Por ejemplo, el de la Santísima Trinidad. Conocemos, sabemos desde nuestra catequesis, de ya los primeros sacramentos en nuestra historia, sabemos que es un solo Dios en tres personas distintas, una comunidad de amor. También otro dogma es la divinidad de Jesucristo, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, la Asunción de María al cielo, la presencia de Jesucristo real en la Eucaristía. Entonces son realidades que la misma iglesia ha ido discerniendo desde los primeros tiempos. Ajá, es una de las características, el discernimiento, ¿cierto? Que la iglesia católica a través de los distintos papas, ¿cierto? Obispos, concilios, pues ha venido definiendo esto dogma. No es creerlo a ojo cerrado y que esto se impuso, se va a imponer y vamos a decir que esto es un dogma. No, se ha venido definiendo a través, discerniendo, ¿cierto? Dijo usted, un discernimiento que es bastante importante en esta cuestión. Bueno, Carlitos, y bueno, algo más importante también por destacar, digamos, en este ambiente de los dogmas, es que garantizan la fidelidad a la enseñanza de Jesús, a la enseñanza del Evangelio, a la misma tradición, ayuda a preservar la fe, que eso es algo importantísimo, la fe en nuestra iglesia. Digámoslo así, no son ideas que se imponen arbitrariamente, no son cosas que por supuesto allá se inventaron los obispos a través de la historia, los mismos sucesores de los apóstoles, sino que pues son verdades que se reconocen de manera esencial. Ya volvemos al tema del discernimiento, ahí es donde el Espíritu Santo imprime todo lo que el Señor pues quiere hacer en su iglesia. Al hablar de dogmas, entonces estaríamos hablando también de algo que se llama verdades absolutas, ¿cierto? Entonces ahí pues surge a veces una contradicción porque muchas personas dicen no hay verdades absolutas, todo es relativista, todo cambia. Y resulta que no, tanto en la fe católica, en nuestra fe, como en la vida cristiana, en la vida común y corriente, pues hay unas verdades, esas verdades que son absolutas, que no cambian, que es eso y no es otra cosa, ¿cierto? Y pues estas mismas cuestiones las tenemos en nuestra fe. Usted colocaba unos ejemplos, por ejemplo el de la Santísima Trinidad, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que creemos nosotros o qué afirma el dogma? Que tres personas distintas, un solo Dios verdadero, ¿cierto? Creemos eso acerca de la Santísima Trinidad. Y que cada uno pues cumple su función, ¿cierto? Y así de esa misma manera pues hay otros dogmas, ejemplo el de la Inmaculada Concepción, ¿cierto? ¿Qué afirma o qué dice la iglesia? Pues que la Santísima Virgen María es inmaculada, sin mancha, sin pecado, ¿cierto? Y eso, como lo dijimos, no es de la noche a la mañana, no fue que un papa se le ocurrió decir, yo creo que la Santísima Virgen María no tuvo pecado, no, eso hubo un proceso, ¿cierto? Para poder sacar esas definiciones. Eso que se ha permanecido o que ha permanecido a través de la historia. Y esa es en sí una de las características del dogma, que dice preserva, conserva, ¿cierto? No deja que se acabe una cosa. Así es, Carlitos. Y mire que los dogmas surgen a raíz de diferentes, bueno, ya de la revelación de Dios realizada en la historia de la salvación. Por supuesto, donde se garantiza siempre esa fidelidad,
reiteramos, pues no se reconocen oficialmente, digámoslo, de la noche a la mañana, como usted lo dice. Su origen se remonta a la Sagrada Escritura, a la Sagrada Tradición, la tradición apostólica, porque pues una sucesión apostólica siempre va nutrida de grandes verdades que han surgido a través de los tiempos, a través de los signos que Dios nos va preparando, nos va haciendo pues realidad. Y bueno, es una formulación que se da siempre a lo largo de los tiempos. Seguramente después vamos a encontrar nuevas, digamos ya nuevas respuestas de Dios, porque es la respuesta que Dios va suscitando a través de una historia, a través de un proceso. Entonces, esto requiere reconocer algunas características. Entonces, primero está la revelación. Entonces, ¿cómo se da? Ya lo habíamos dicho, está contenida en la Sagrada Escritura, está contenida en la revelación. Y pues esto se da, por supuesto, desde un comienzo en el que ya se logra discernir la palabra de Dios, discernir pues todos los signos de los tiempos, vivir y creer en la iglesia también como otra parte del proceso para poder reconocer un dogma. Esto pues se transmite a través de la liturgia, a través de las diferentes manifestaciones de la vida cristiana a diario, por ejemplo en la catequesis, en todo lo que nosotros pues participamos. Y otra cosa pues también a través de las dudas y errores que a veces en el magisterio pues pueden haber. Y esas dudas y esas manifestaciones de pronto de que tal vez no hay claridad de alguna idea que se nos presenta, entonces siempre está el discernimiento. Y lo otro, pues la reflexión teológica pues ha de ser realizada por los mismos obispos, mismos teólogos. Hay escritores en nuestra iglesia que han reflexionado de la verdad, sobre todo pues el testimonio de los padres de la iglesia que iniciando los tiempos de ya la labor apostólica de la misma, entonces se han empeñado por reconocer la verdad, reconocer la luz. La definición solemne, pues obviamente que se da, que es el último paso para ser reconocido el dogma, pues es cuando el Papa o en un concilio ecuménico, que es un concilio donde se reúnen pues todos los obispos junto con el Papa, hay un tema pues que ya se tiene que discernir, se tiene que pensar, se tiene que llevar a la oración. Y ahí es donde se proclaman esas verdades de fe, con la autoridad apostólica del Sumo Pontífice, a través del Espíritu Santo que pues imprime todo aquello que nosotros debemos enseñar y reconocer en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Así es, entonces acerca de esa pregunta de cómo surgen, pues hay un proceso. Primero, la Sagrada Escritura, la fuente principal, la que debemos que tener siempre a la mano. Partiendo de la Sagrada Escritura, ya viene todo lo demás. Segundo, pues viene esa tradición apostólica, que es una parte importante en nuestra fe cristiana, esa fe sólida que está arraigada y basada en esa tradición apostólica, en nuestros primeros padres, en esa tradición que se ha mantenido, ¿cierto? Hasta hoy en día, en la cabeza de Pedro, en nuestro Papa recién nombrado, ¿cierto? El Papa León XIV. Entonces, esa tradición apostólica se ha mantenido a través de lo largo de la historia y eso es lo que le da una solidez a la iglesia también, a nuestra fe. Entonces, de esa manera van surgiendo o se va dando una firmeza a los dogmas. Luego ya viene pues el proceso, esa revelación que se le da a las personas, ¿cierto? Como lo usted dijo en este caso, a los obispos que se reúnen en el concilio para tratar ese tema, esa revelación que Dios inspiró, ¿cierto? Y de esa manera pues se va dando el desarrollo, la firmeza a ese dogma, a esa firmeza de fe que se tiene. Así, mire Carlitos, por ejemplo, aquí se nos presenta uno de los dogmas que ya pues a través de la historia, este ya es el ejemplo ya de uno mariológico. Entonces está el Papa Pío IX cuando declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. Fue una verdad que por muchos cristianos antes fue creída. Y entonces a raíz de esta cuestión pues hubo ese debate teológico, entre Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura,
ya pues a raíz de todos estos debates que se han venido presentando de manera escrita, los han ido tomando, y a raíz de eso pues ya el Papa Pío IX declara este dogma en el año 1854, el 8 de diciembre exactamente. Ahí es donde se declara pues este dogma de fe que ustedes y yo estamos viviendo, y cada 8 de diciembre por supuesto lo meditamos, lo profundizamos, lo llevamos a la vida de fe. Pero antes de eso, de declarar un dogma, pues tiene que haber como una contraposición a eso, ¿cierto? No siempre, ¿cierto? No, para declarar un dogma tuvo que haber algo que lo contraponía, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción, ¿cierto? Sí. O muchos otros dogmas, pues seguramente habían como unas herejías, que es la palabra más clave en esto, ¿cierto? Unas herejías que afirmaban todo lo contrario, ¿cierto? A esa verdad de la Iglesia. Y entonces, ante esa herejía o mentira, ¿cierto? Falacia, en otras palabras, ¿cierto? La Iglesia dijo, no, debemos que sacar algo claro. Y entonces, ante eso, algunas personas que decían, no, es que la Santísima Virgen María no es virgen, no es inmaculada, tuvo pecado, ¿cierto? Como cualquier otra mujer. Y así en otras cuestiones de fe, pues la Iglesia dijo, no, hay que sacar algo, hay que ponerle como un punto final a eso, ¿cierto? Y entonces ante esas dificultades, ante esas herejías, ¿cierto? Que ya ahorita vamos a ver algunas clases o especies de herejía, ¿cierto? La Iglesia sacó unos puntos fundamentales, en este caso que se llama el dogma, ¿cierto? Dijo, no, esto de esta manera, ¿cierto? Y no es que lo tengamos que creer ciegamente, no, es que la Iglesia sacó, dijo que era eso y ya. No, pues nosotros a través del conocimiento, de la fe, del estudio sistemático, de lo que hemos venido haciendo, pues tenemos también la tarea, la obligación y el deber de profundizar en nuestra fe, de conocer nuestra fe cristiana. Bueno, entonces ya partiendo de este punto de la herejía, vamos a definirla. ¿Qué es la herejía? Entonces es la negación de manera voluntaria. ¿Voluntaria en qué? ¿Por qué voluntaria? Porque conocemos más sin embargo el dogma, pero conociendo el dogma declaramos que por supuesto no es un hecho, y eso pues rompe la comunión con la Iglesia. Y pues cuando se proclama un dogma en la Iglesia, nosotros estamos llamados a llevarla a la vida misma, teniendo ese estudio, como lo decía Carlos. Pero la herejía es simplemente el hecho de no aceptar esa revelación de Dios en la vida misma. Entonces, cuando una persona dice ser, entre comillas, cristiana, pero más sin embargo rechaza estas verdades de fe que la misma Iglesia pues ha colocado esenciales en la vida de la Iglesia, sabe que la Iglesia la enseña pues con verdad revelada, sabiendo que es una verdad. Y bueno, teniendo en cuenta las características, pues se rechaza un dogma en la cual pues no se trata de una simple duda o ignorancia. Entonces muy claramente sabe que es una verdad. Contradice la fe cristiana auténtica, contradice una historia, contradice pues una trayectoria que la Iglesia ha tenido. Pues es un error dentro de la Iglesia también, es una característica de la herejía, un error, alguna palabrita que de pronto contrapone esa verdad revelada, entonces la consideramos como una herejía. Entonces surge de alguien bautizado que pues, se considera cristiano también, ¿sí? Que aún se considera cristiano habiendo dicho la herejía. Es importante, ¿cierto?, tenerlo claro, porque entonces decimos, ¿quién puede o quién cree en los dogmas, ¿cierto? Todos estamos obligados o prácticamente todos tenemos el deber de conocer los dogmas, y entonces pues la respuesta es eso, las personas que se han bautizado en la Iglesia, ¿cierto? Tenemos el deber, la obligación de profundizar, de conocer cuáles son esos dogmas, ¿cierto? Y ante eso pues está la herejía, es la contraposición a eso, es negarse, rechazar esos dogmas, ¿cierto? Un ejemplo de eso, ¿cierto? Podemos decir nosotros como cristianos que para salvarnos pues es necesario la gracia de Dios, ¿cierto? Su misericordia y todo lo demás, ¿cierto? ¿Cuál es la contraposición?
a ese dogma, ¿cierto? Es decir, que no, que solo nos salvamos tal vez por las obras, por lo que hacemos, que no necesitamos de la gracia de Dios, de su amor, de su misericordia, ¿cierto? Esa herejía pues tiene un nombre propio, ¿cierto? Que es el pelagianismo. Y así como esa, pues hay otras muchas herejías que en las cuales tal vez nosotros no caemos en cuenta porque no conocemos, ¿cierto? Hay otras acá, por ejemplo, que es el arrianismo. Estamos hablando de cristología, ¿cierto? Un Jesús que fue verdadero Dios y verdadero hombre, 100% Dios y 100% hombre. Entonces, una herejía, ¿cuál es? Decir que Cristo, que Jesús fue solamente hombre, ¿cierto? Que no tuvo esa divinidad. Entonces, estamos cayendo en esa herejía del arrianismo y así. De esta manera, pues hay otras muchas herejías. Bueno, y sobre todo la herejía es muy grave porque eso va a crear divisiones, va a crear, por supuesto, cismas. ¿Qué es un cisma? Entonces, un cisma que se separa pues de la autoridad, de la comunión con el Papa, la comunión con los obispos, aunque pues obviamente se mantenga la doctrina. Entonces esto lleva a grandes consecuencias. El cisma pues es algo muy grave porque ¿quién es el que divide? El demonio, el mal, es el que divide siempre la acción de Dios. Entonces, como estamos en esa constante acción de Dios, a veces el hecho de aceptar una herejía en el corazón pues significa que eso nos está alejando automáticamente de la comunión con la iglesia, que cada día pues logra encontrar la respuesta que Dios va suscitando en nuestros corazones a través de la acción del Espíritu Santo. Y eso es algo importante. En otras palabras, así como en resumen, el dogma que es unificación, nos une a través de iglesia como personas, ¿cierto? Y la herejía pues es la división, ¿cierto? Nos divide. Esas son como las dos pequeñas diferencias, así como hablando a grosso modo, ¿cierto? En este tema acerca de los dogmas. Entonces, está el dogma y está la herejía. El dogma nos une, nos mantiene unidos, nos unifica como iglesia. Y la herejía nos divide. Por eso es que es grave, ¿cierto? Por eso es que es grave la herejía, porque distorsiona esas verdades que Dios ha revelado. No que son de un hombre, no. Son de Dios que ha manifestado a través de un hombre, ¿cierto? Unos obispos, unos sacerdotes, unas personas que se han consagrado al servicio de Dios, ¿no? Mire, Carlitos, y pues ahí para profundizar un poco más y agregar a esto que hemos podido transmitir por estos medios, es para qué las definiciones dogmáticas, para qué sirven en la vida, para qué sirven dentro de la iglesia. Pues las verdades o definiciones o dogmas lo que hacen es unir a la Santa Iglesia, ¿cierto? Unirnos en la fe, creer en las mismas verdades esenciales con plena convicción de corazón. También pues la protege de tantas herejías, es decir, estar en contra de aquello que Dios ha revelado. Entonces también el hecho de iluminar la mente, de fortalecer la fe en Jesucristo, entonces es algo que nosotros debemos ayudarnos en este proceso, en este caminar. ¿Para qué? Para poder vivir con mayor fidelidad el Evangelio, vivir la gracia de Dios. Guiar a la iglesia, importantísimo, guiar a la iglesia en los dogmas, ¿cierto? Con los dogmas, porque es una enseñanza que nos da una garantía y unas herramientas clave para nuestra misión dentro de la iglesia. Recordemos que no solamente los ministros consagrados somos misioneros, todos los bautizados hemos sido enviados desde que se nos imprime la gracia del Espíritu Santo a través del bautismo. A través de ahí tenemos esa seguridad de que nosotros podemos hacer misión, pero para hacer una misión debemos reconocer los dogmas de nuestra iglesia para que podamos dar ese conocimiento a las diferentes comunidades como teólogos, como catequistas y por supuesto a todos los fieles que esperan una respuesta en sus vidas y en sus corazones.
En otras palabras, entonces, ¿para qué la definición de los dogmas? Podríamos decir entonces para hablar todos un mismo lenguaje, ¿cierto? Ajá. Para que no andemos divagando diciendo, no, es que a mí me parece esto, el otro dice, no, yo creo que es de esta manera. Y entonces cada quien tiene una definición, ¿cierto? Cada quien da su punto de vista y no hay nada claro, ¿cierto? Entonces los dogmas nos ayudan a unificar criterios, ¿cierto? A unificar que todos hablemos un mismo lenguaje como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, para esto es que es importante pues los dogmas, y de esta manera pues estamos llegando al final de este núcleo, de esta séptima catequesis de formación, de catequesis teológica. ¿Qué podemos concluir entonces acerca de los dogmas de las herejías? Bueno, la herejía pues es el rechazo consciente de la verdad de la fe enseñada por la Iglesia. Siempre se cataloga como un error grave, como aquello que propicia la división, aquello que propicia el antitestimonio. División es sinónimo de pecado, división es sinónimo de antitestimonio. Por ello pues la Iglesia por medio de los dogmas protege siempre la verdad revelada, ayuda a los fieles a mantenerse firmes en la fe. Así es, pues de esa manera agradecemos a todos ustedes por vincularse con nosotros, por estar siempre pendientes de seguirnos a través de estos programas. Esperamos nos sigan acompañando. Feliz y bendecida tarde, noche para todos. Dios los bendiga. Diócesis de Málaga, Soata.